En un mundo en transformación como el que vivimos, tenemos que pensar que los tiempos que vienen serán verdaderamente diferentes a los que hemos vivido o a los que estamos acostumbrados, pero que seguramente serán muy parecidos a otras épocas y a otros tiempos que ya se han vivido en la historia. Sobre los ciclos históricos, sobre eso voy a conversar esta noche con el profesor y académico Guillermo Tela Veledo. Guillermo, gracias, bienvenido otra vez aquí a Vale de manera presencial además. Muchas gracias, María Eugenia, es una emoción estar aquí. Vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos muy cambiantes, donde uno siempre echa mano a la historia, a leer, a releer, a estudiar, para ver en qué se parece esta época de transformación a otras épocas, para ver en qué se parece esta época de incertidumbre y parece ciclos que se cierran a otras épocas. Y bueno, y uno encuentra que sí, que hay una explicación a lo que estamos viviendo parecido en otro tiempo histórico, en otro ciclo histórico. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, en medio de todos los cambios, en medio de todas las incertidumbres, lo que nos da la historia es cierto solaz. ¿Solaz en qué sentido? No somos la primera generación humana que está viviendo este tipo de transformaciones, no somos la primera generación venezolana que está viviendo este tipo de transformaciones y estamos en un entorno en el cual lo que cambia corresponde a la naturaleza de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? La naturaleza de las instituciones humanas, la naturaleza de la experiencia humana ha sido el cambio, la transformación con constante. Sí, hay cosas, yo le digo a mis estudiantes, ustedes no se pueden quedar a ver la hierba crecer. Uno se impacienta, uno se obstina, pero esos cambios que siempre están allí, esos pequeños desarrollos que siempre están allí, de repente tienen un punto de quiebre, tienen un punto que rompen el punto de equilibrio y se aceleran una serie de transformaciones, pero que están allí constantemente. Y si uno nota eso en la historia, uno podrá ver para atrás que no va a haber una generación que haya vivido esa calma. Quizás en nuestro país, donde durante muchas décadas vivimos hasta cierto punto aislados de los grandes problemas mundiales, porque estábamos protegidos por el petróleo, porque estábamos protegidos por nuestro propio proceso de modernización, no lo hemos experimentado de ese modo. Pero pensemos en nuestros vecinos, pensemos en la experiencia latinoamericana en general. Europa. Por supuesto, pensemos en Europa. Esta sí es dramático, la primera guerra europea en tantos años que estamos viendo. Pero la verdad es que la historia de Europa era una historia de guerras, de conflictos dramáticos hasta ayer, hasta hace apenas 2 generaciones. Muchos de los compatriotas que tenemos aquí en Venezuela que vinieron de esos horizontes, pero así lo mismo compatriotas latinoamericanos que recalaron en Venezuela en los años 70, 80, 50, 60 del siglo pasado, vinieron justamente por el drama de sus países, por el drama de una enorme disfuncionalidad, destrucción por guerras civiles, destrucción por corrupción, destrucción por tiranía, y vinieron a Venezuela como espacio de libertad. Para muchos, ese ha sido otros destinos. Entonces, no podemos vernos como la excepción, tenemos que vernos en ese contexto general. Y eso también para todo el mundo. Nunca pensar que la historia se acabó. La historia nunca se acaba. La historia no es meramente cíclica. No. Sino que, porque si no sería un ritmo predecible. No, la historia es, no quiero decir trágica, como diría Unamuno, pero ciertamente la historia a veces reta esas comodidades. Pero hay patrones, si bien la historia no es cíclica, si uno se pone a leer y a releer, uno puede ver patrones en lo social, en lo económico, en lo político, que deja ver cómo en un momento dado hay países o imperios que han estado en su pleno apogeo de grandeza y de uno comienza a ver por esos patrones el declive de los mismos. Eso ha sido la historia de la humanidad. Y te digo esto porque uno empieza a leer un poco de economía y de otras áreas y uno dice, caramba, hay países que están marcando pauta o que han marcado pauta en los últimos años, pero que uno comienza a ver como patrones que dejan ver que económicamente o socialmente hay una crisis interna, que además tienen crisis externas, como Estados Unidos, por ejemplo. Estamos viendo que hay una crisis interna evidente, económica y social, y al mismo tiempo está viviendo crisis externa, aun cuando es el país más desarrollado desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia del mundo y el que más invierte, pero uno dice, ¿será que estamos por ver o por vivir
un cierre de un ciclo histórico en Estados Unidos, está emergiendo China. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Es de verdad la potencia que estamos viendo? Bueno, porque son preguntas que nos tenemos que hacer dentro de esta inestabilidad mundial y local, porque al final Estados Unidos tiene la moneda que es el patrón mundial, ¿no? El dólar. Sí. De estabilidad. Tenemos una Son como muchas preguntas en No, una, sí, pero es sí. más que preguntas, es una reflexión que yo hago en voz alta para ti. El mundo contemporáneo tiene una diferencia con otras épocas, que es su nivel de interconectividad. Ajá. Estamos interconectados no solo porque lo estamos por medio de los medios de comunicación, por las redes sociales, por el internet, sino también por nuestras relaciones humanas, Claro. pero además en el flujo de bienes y servicios. Sí, claro. El flujo de bienes y servicios que está apalancado obviamente por una moneda, por la moneda de que es el estabilidad dólar. mundial, que es el dólar. Esa es la moneda Claro. de patrón. No ha habido hasta ahora un sustituto que todo el mundo esté conforme. Por supuesto, tú puedes usar otras, pero en todo caso, ella apalanca mucho. La deuda externa de casi todos los países está valorada en dólares. Los bonos entonces de la deuda en los que otros países invierten apostando por el desarrollo de esos otros países también lo hacen. La interconectividad de China con Estados Unidos es casi de hermanos siameses. Y de inversiones y de todo. Bueno, claro, no hay desarrollo de la tecnología china y de todos los parques industriales chinos si no hay inversión norteamericana, pero además no hay el financiamiento de la economía norteamericana si no hay la compra de deuda china, de deuda norteamericana por parte del mundo financiero chino. Así que estamos en un mundo en que todo el mundo tiene que cuidar ese equilibrio delicado, pero a la vez esa certeza que sí es una certeza, la certeza del cambio y la certeza de que todo imperio, todo hegemón histórico decae. Decae porque hay competidores, pero decae también porque él mismo va cambiando los patrones que lo llevaron a su grandeza. Eso pasa, eso ha pasado. Y quizás verlo con cierta perspectiva histórica, insisto, nos dé cierto solaz, pero a la vez nos puede causar cierta angustia porque no lo hemos visto en nuestro tiempo. Estamos acostumbrados al siglo americano. Exactamente. Estamos entrando al final de la mitad del segundo siglo americano y uno piensa, bueno, ¿cuánto puede durar esto? Esto no puede ser suficiente. Y a la vez estamos pensando, bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque ese siglo americano significó un cambio en la historia de la humanidad importantísimo. Ese cambio importantísimo fue la idea, que es una idea relativamente nueva, que los gobiernos populares, que las democracias son la forma deseable de gobierno. Tanto que todo el mundo aspira o declara ser democracia en sus constituciones y demás. Tú tienes la forma de constituciones y superficialmente todos tenemos derechos humanos, todos tenemos gobiernos populares, hay gobiernos electos y salvo 2 o 3 gobiernos del planeta que son monarquías absolutas o principados hereditarios o como fuese, lo demás son algún tipo de sistema electoral. Y la verdad es que eso fue una excepción en la historia y que el ejemplo más grande de eso, que fue Estados Unidos, con todas sus contradicciones, porque obviamente tú puedes decir que en Estados Unidos no hubo democracia hasta los derechos civiles o qué sé yo, eso es una discusión aparte, pero en todo caso era siempre en un momento el más avanzado de los países en ese camino. Que de repente eso se ponga en duda, que estamos viendo un mundo en el cual ya por inconsistencias norteamericanas, ya por el reto que presenta el hecho que esa correlación que había en este siglo, que ha pasado, de prosperidad económica y libertad económica, prosperidad y libertad económica y libertad política, que era una correlación que no es necesaria. Correlación no es causación, pero teníamos la idea de que eso era así. Claro. Bueno, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, Japón y Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y todos los demás queríamos hacer eso. No voy a decir el consenso de Washington ni ponerme paranoico y conspiranoico, pero eso existió en la historia. Y se decía, bueno, tú llegabas a cierto nivel de estabilidad y llegabas a cierto nivel de potencia económica. Pero no es así. No, no necesariamente es así. Tenemos el ejemplo de China para eso. China es el gran reto. Porque la expectativa de hace 20, 30 años es que, bueno, tú aceptas a China en el consenso mundial de la economía de mercado, desde la apertura de Deng. Bueno, cuando yo nací a finales de los años 70, esa es la apertura de Deng, el mundo de la señora Thatcher, el mundo del señor Reagan, y China se abre. Hay McDonald's en Beijing. Desde el punto de vista económico. Claro, se abre desde el punto de vista económico. Y cierra las libertades, la demanda de libertad.
están los hechos de la plaza de Tiananmen, todo aquello que recordamos, que no solo son polémicos en China, o en todo caso oscurecidos, pero también son vistos de una perspectiva de un optimismo que ha trocado ahora con un absoluto pesimismo, que traiciona también el hecho de que la historia cambia. Tú no sabes cuánto va a durar China tampoco en ese patrón. Por eso es que los imperios están arriba, de pronto están abajo, los países lideran a veces mucho las economías mundiales y no necesariamente. Nosotros hemos visto en el pasado como, en siglos pasados, como Holanda o Inglaterra eran los países dominantes, eran los imperios dominantes, siglo XVIII, siglo XIX. Nuestra madre patria, la fuente de parte de nuestra cultura mestiza, que es España, pasó de ser el imperio donde no se pone el sol a, bueno, un país importante, influyente, porque tiene una influencia cultural importante, pero que no es lo que alguna vez fue. Exactamente. Que puede ver eso con nostalgia, y eso tiene unas reverberaciones. Ahí tenemos algunos españoles que se niegan a ello y tienen ese discurso reaccionario que puede ser de nostalgia del pasado, que puede ser muy tóxico. Lo vemos en la Gran Bretaña. Claro. Vemos, irónicamente, no tanto en Holanda. Los holandeses tienen como una relación bastante sana con su pasado imperial. Sí, con la historia, sin traumas con todo. y demás. Sí. Y en Estados Unidos también hay de eso, porque Estados Unidos es esa cosa que es un imperio sin que admita ser un imperio, y eso lo lleva a ciertos problemas. Pero va a pasar con China. China tiene un discurso también imperial en su propia historia. Tiene un basamento imperial, pero nunca había sido un imperio global. China había sido un imperio global en su región, era un hegemón en su región. Pero ahora lo es. No, absolutamente, absolutamente. Pero ¿qué pasa? Va a tener ahora los costos de ser ese imperio global. Va a tener problemas que antes... Exacto. Las expectativas de que, bueno, usted ahora es la potencia, actúa en consecuencia. ¿Tú ves una alianza Rusia-China? A efectos prácticos, China está salvando la circunstancia rusa y está tratando de no darle una victoria a Occidente en ese sentido. Evitar que Occidente gane con el conflicto en Ucrania una victoria importante, y tratando que entonces, bueno, vayan a la negociación, todo esto se resuelva de un modo que posiblemente sea insatisfactorio para todos, pero que en cualquier caso mantenga cierto status quo, porque China, justamente en el riesgo de ser, o mejor dicho, en la nueva responsabilidad de tener que ser un actor crecido en el ambiente internacional, cosa que no era cuando entró el sistema internacional. Cuando Nixon viaja a China en el año 72, cuando se le reconoce y se le admite a las Naciones Unidas, China era un país absolutamente irresponsable. Y digo con esto, era un actor revolucionario. En términos de relaciones internacionales, era un actor revolucionario que estaba metido en cuanta revolución y subversión había en el planeta. Hoy China no es eso. A China no le conviene la subversión y la revolución en el planeta. Le es un ruido. Y lo que ocurre en Ucrania le es incómodo. Pero no puede permitir, en sus intereses y en su visión histórica, que esto sea, bueno, una claudicación. En el caso ruso es otra cosa. Rusia lo ve desde su perspectiva histórica también, con su esfera de influencia, tiene una relación, no voy a decir ambivalente, para Rusia no hay ambivalencia, pero una relación que para el patriotismo ucraniano tiene una visión rusa de largo imperio, pero a la vez de orígenes que no están, que son conflictivos. Claro. Y Rusia, que siente esos problemas de seguridad, a la vez trata de jugar una liga a la que en esencia pertenece porque es una potencia nuclear. Claro, y porque lo siente por su propio devenir histórico. Claro está, pero a la vez Rusia no tiene el dinamismo social, científico, que le permita estar allí. Está, no voy a decir quemando sus últimos cartuchos, porque eso obviamente puede durar muchos años, pero está en buena medida tratando de combatir en una liga en la que no pertenece. Allí en realidad la competencia es China y Estados Unidos. Exactamente, y eso está clarísimo. Yo me pregunto si los ciudadanos, si a veces los líderes políticos pueden comprender que es un mundo muy, muy cambiante, que la geopolítica está cambiando, que no necesariamente corresponde a lo que han visto, lo que hemos vivido en estos últimos 50, 100 años, como para visualizar qué nos viene, porque a veces la gente se hace expectativas de que, bueno, se cierra un ciclo histórico, sea de nuestro país
o sea de otro país, o sea de un imperio. Y la gente tiene las expectativas que con ese cierre histórico, bueno, vamos a volver a tener el país que teníamos. Pero eso no necesariamente es, generalmente es radicalmente opuesto. O en todo caso es un país distinto. Exactamente. Esa nostalgia, como dije, esa nostalgia es un poco tóxica, la nostalgia del imperial, pero también la nostalgia del tiempo pasado, de todo tiempo pasado fue mejor, hay cierta visión, un poco el abrigo infantil, es como esperar que aquel plato que nos hacía nuestra madre nos caliente el corazón de cuando en cuando, y eso no va a pasar, eso no va a pasar, y quiero ser con esto un poco leccionador con respecto a la historia, pero más que todo al público, también a las élites venezolanas. Las élites venezolanas tenemos que ser muy cuidadosas en reflexionar nuestro rol en el mundo, pero también en pensar nuestro país. Tenemos la responsabilidad de pensar nuestro país. Esto es la élite, no me refiero solo a quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país, no, todos, sino quienes quieren gobernar el país en el futuro, pero además quienes somos doctores de opinión, quienes somos doctores en la educación, quienes somos promotores de los diversos valores sociales. No podemos ser indiferentes a estos cambios y tenemos que estar pendientes de eso. Yo noto que entre nosotros a veces la discusión ha sido por la polarización, por los años de descontento y desazón, por las crisis que hemos pasado, a veces muy superficial. Y somos muy responsables si nos dedicamos meramente a esa especie de carrera de caballos política en que ocasiones discutimos. No, tenemos que ver las tendencias profundas del mundo que nos rodea. Nosotros no somos una isla. En ocasiones pasa. Cuando el mundo está en medio de la crisis energética en los años 70, nosotros estamos gozando un pullero. Exactamente. Y hasta cierto punto se nos hizo un tanto irresponsables con respecto a eso. Las personas que tienen hoy 40, 50, 60 años, que es el grueso de los decisores de este país, somos esa generación a la que yo pertenezco. Tenemos una responsabilidad de ver ese mundo con responsabilidad, de estar notando el mundo, de ver qué se lee en el mundo, de ver qué se explora en el mundo, y no solo en Occidente porque Occidente pertenecemos, somos el extremo Occidente, pero nosotros tenemos que ver más allá. Somos un país atlántico, pero con una cara hacia el Pacífico gracias a nuestro contacto con el mundo. Tenemos un país contacto caribeño con el Caribe, lo cual nos da una heredad histórica determinada, pero además tenemos relaciones con India, con China, con Rusia y con Estados Unidos que son inescapables. Nosotros no somos un jugador de primer orden, pero tenemos entonces que defender lo que defienden los países pequeños, que es que haya reglas, que haya multilateralismo, que haya estabilidad y no atarnos a alianzas permanentes que nos confinen a esto. Y nos achican como país. Así es. Y ahí mantener unas convicciones propias, porque el ciclo del mundo es un ciclo cambiante. Pero hay quienes, por ejemplo, en Venezuela, creamos en la democracia o creamos que en todo caso hay que servir a la población y hacer crecer a la población. No tenemos que esperar o no tenemos que pensar, bueno, meramente el mundo está cambiando y ahora no es la hora de la democracia, hay que ser completamente pesimistas. No, al contrario. Justamente porque ahora creemos en eso. Ahora es que hay que dar los debates, ahora es que hay que dar los planteamientos. Justamente, porque se trata de un asunto de convicciones. Tú tienes que acerar y tienes que fortalecer tus convicciones en medio de ese contexto. Pero tampoco podemos dejar que los que están fuera o emigraron sean los que piensen por nosotros. No, claro que no. Ahí hay que redefinir nuestra propia comunidad, nuestra relación con la diáspora venezolana. Una diáspora que está llena de valores, llena de encuentros y creencias. Es también una comunidad que está anclada en sus nuevas comunidades de destino. No es verdad que pueden dedicarle todo el tiempo a nuestro país, pero a su vez los venezolanos que estamos aquí, los venezolanos que estamos produciendo, pensando, reflexionando, reconstruyendo en nuestro país, estamos con los brazos abiertos a quienes deseen volver, pero también tenemos que dedicarnos a no estar pensando, oye, ¿qué pensarán mis compañeros? ¿Qué pensarán mis colegas allí? ¿Me voy a sentir mal con esa heredad? No puedo estar pensando en eso. Si no, nunca voy a vivir nuestra vida, la vida propia, sino que voy a vivir la vida de los otros. Y eso es inaceptable. Por eso esta conversación, que es un poco genérica, porque hemos hablado un poco de todo, de la historia, de los ciclos históricos, del pensarnos, del repensarnos, bueno, es necesaria, porque es necesario en este momento que nos demos cuenta que el mundo está cambiando,
que la geopolítica mundial está cambiando, que si bien Venezuela no es un jugador de primera línea, es un jugador que dentro de la región, que la región ya pasó a ser bastante, ¿cómo decirlo? La región perdió su importancia, digamos. Podríamos decirlo, Venezuela comienza a tener un nuevo liderazgo también, porque sí está jugando un rol geopolítico, a lo mejor no de primera línea, pero un rol geopolítico importante por el petróleo, por los minerales, por la posición geográfica. Porque justamente es lo que nos obliga a repensar nuestra relación, así como en los años 30 y 20 del siglo pasado, hace un siglo. Diversas personas de diversas tendencias políticas estaban pensando en el país del futuro, estaban pensando en el nuevo rol del petróleo, Sí. el rol de... No podían pensar en la economía conuquera y latifundista, porque esa economía se les estaba acabando. Sí, claro. Tienen que pensar en el futuro, y esos son los venezolanos que seguimos leyendo. Claro. Todavía leemos a Betancur, leemos a Adriani, leemos a Usler, leemos a Caldera, justamente porque pensaron en un horizonte temporal De 100 expansivo. Y todavía no estaban mandando, no iban a mandar de inmediato. No podemos nosotros ser, en ese sentido, simplemente esperar a que nos llegue el mandato y una vez ahí ver cambió el con país, cierta vamos. planificación, Exacto. como si esto fuera lo de siempre. No es así. No. Tú mencionas el tema energético. El mundo está cambiando sus patrones de consumo y además va a haber, así como se vio a la explotación ballenera o del carbón o la esclavitud con cierto desdén, así se está viendo el petróleo Sí. hoy. Y está cambiando no solo tecnológicamente, sino moralmente. Claro. Nosotros nos beneficiamos del cambio hacia el petróleo, pero también tenemos que ver cómo hacer con un mundo postpetrolero. Aguantar o por menos proteger esa ventana petrolera que todavía queda. Apalancarnos. Pues claro, y que nos Apalancarnos. sirva de garrucha para poder ir a dar el salto hacia un mundo energético distinto, donde tenemos potencialidades. Estamos en la franja intertropical, donde se recibe más sol que en el resto del mundo. Tenemos yacimientos de minerales y de metales raros que son importantes Nuestra franja para costera. nueva tecnología. Tenemos, además, energía hidroeléctrica, tenemos energía eólica que podemos exportar si mejoran las condiciones, si Claro. mejoran las condiciones de nuestra relación con el mundo también. Claro. Por eso yo siempre he dicho, las potencialidades geográficas, porque las potencialidades humanas son evidentes, pero las potencialidades geográficas que tiene el país que están esperando porque sean utilizadas, es decir, luz todo el año, luz natural todo el año, lo acabas de decir, la franja costera, los ríos, o sea, la riqueza de nuestros suelos. Y es verdad, ¿por qué no? Los minerales, pero bien explotados. Una Claro. minoría, entre comillas, que de alguna manera le revierta a las poblaciones esa extracción. Porque en última instancia de eso se trata. De No inversión. se trata de ser meramente un campamento minero Sí. o un destino turístico, qué sé yo, donde haya enclaves de prosperidad. No se trata solo de eso, no se puede tratar solo de eso. Lo que es necesario aquí es un crecimiento que potencie la sociedad, así como hace 100 años se reflexionó, donde un país que era palúdico, raquítico, analfabeto, terrible, hoy que tenemos unas deudas sociales enormes, hemos pasado por una emergencia humanitaria donde hay enormes secuelas demográficas, sociales, sanitarias, educativas, pero que hay también el resultado de décadas de desarrollo y modernización que están allí. Hay una gente bien formada, una Pues gente claro, preparada, que sigue. estudiada. Habrá que tener más, pero que sigue allí, que puede estar depauperada, puede estar deprimida, puede estar, pero está Pero el conocimiento ahora está. respirando. Pues claro, eso no te lo quitan. Nadie. Eso no te lo quitan. Eso es lo que yo le digo siempre a los muchachos aquí que trabajan. El conocimiento no se los quita a nadie, la educación, lo que uno aprende. Y esa riqueza está. Entonces tú conectas las otras riquezas. Y ahí una de las grandes responsabilidades de los dirigentes, de los que gobiernan el país incluso, es tratar de permitir que esa sociedad que existe, que tiene riqueza, no querramos reformarla y transformarla, sino más bien con esa riqueza apuntalarla. Potenciarla. Pues claro, pues claro. Hacerlos partícipes, pensar el país. Hemos tenido una gran hostilidad entre la sociedad y el Estado. Sí. Es tiempo de deponer esa hostilidad. Y la primera responsabilidad es del propio Estado. Claro. Del Estado en su rol de líder de todo esto. De pensar un país moderno, de trabajar por un país, que aprovechar la oportunidad de las circunstancias del mundo, de la geopolítica, y avanzar en un país y en darle un poco de bienestar a la gente que él también lo requiere. Así tenemos que hacerlo. Así tenemos que hacerlo. Bueno, pues gracias.
Ha sido una magnífica conversación. Me quedé con la sensación de que nos falta muchísimo por hablar, pero bueno. Cuando me quieras invitar, yo vuelvo feliz de la vida. Siempre sabemos tu tiempo, porque la docencia te quita muchísimo de él y también la investigación, pero muchísimas gracias, Guillermo, por esta conversación tan grata, tan apasionada y tan rica. Gracias a ti, María Eugenia. Es un placer. Amigos, muchísimas gracias. Estoy seguro que disfrutaron muchísimo esta conversación con una visión genérica del mundo y de nuestro país y hacia dónde debemos enfocarnos en estudio, en trabajo y en tantas otras cosas. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.